Evidentemente esta es una película de ciencia ficción, es una película que parte de la idea de devolverle al cine algo de lo que el cine me dio cuando yo era pequeño, y es esta creación de mundos paralelos, mundos fantásticos, mundos mágicos en lo que todo puede pasar. Yo, por mi parte, intentaba devolverle al cine algo de lo que el cine me había dado. Crecí en una generación de blockbusters americanos y videoclub en el que la magia y la fantasía estaba muy presente. Y este es el verdadero arranque de la película. En mi caso también había el añadido de que yo tenía que ser un robot, y yo no puedo dejar de mencionar pues eso, el hecho de que juntamente con Quique pues decidimos buscar un coach, ¿no? Y que encontramos una persona que fue Óscar Balsecchi, que nos ayudó muchísimo, nos ayudó a mí para imaginar y concretar cómo podía ser ese robot humanoide, y creo que luego para Quique tuvo suficiente material para decir esto sí, esto no, y para poder escoger, ¿no? Pero todo eso formó parte de esa aventura, y que en la mayor parte fue divertido y quizá en algunos momentos pues más laborioso, ¿no? Pues a mí me gustó mucho trabajar con el gato, aunque era un poco difícil con todos los palos y el mando, y me gustó mucho. Y también con Max también estuvo muy divertido, sabiendo que es un robot y un humano. Fue muy divertido pues hablar con él y estar con él, me lo pasé muy bien. Imitarme en las risas y esas cosas, ¿no? Eso es Para mí todas las secuencias con Claudia, porque es tan buena esta niña, que yo tuve que defender mi personaje. Cada secuencia fue fácil y difícil a la vez, porque pensé que tiene tanto talento esta niña que que aluciné. Estaba en nuestra voluntad acercar la película, que es una película de ciencia ficción, a gente que normalmente no se acerca a la ciencia ficción. De alguna manera yo pretendía proponer un futuro cómodo, un futuro en el cual supiéramos que no estábamos en la actualidad, pero que las formas, la estética, las maneras se pareciesen a algún mundo en el que ya habíamos estado. Y ese mundo es el mundo de los años 70, principios de los 80. Nos parecía muy original de pronto que algunas de las formas fueran setenteras y de pronto tener una tecnología muy futurística, ¿no? Hay algo ahí muy curioso, creo. Mirateci! Mirateci! Oh, singoli! Che posano singolarmente! Gino! Un saluto para ti! Un saluto a ti! Daniel!